Buenas tardes, compañeros y tutor. El día de hoy nos encontramos aquí en una entrevista al docente Fabián Morales, licenciado en matemáticas. Nuestro tema de hoy es acerca de la civilización egipcia y sus aportes a las matemáticas. Buenas tardes, profesor Fabián. Buenas tardes, profesora Lisa. Bueno, profe Fabián, ¿nos puede hacer el favor y nos puede comentar cuáles fueron esos primeros pasos en los inicios de las matemáticas? Claro, sí, señora. Bueno, el hombre cuando inició su paso de ser un tipo de civilización nómada a ser un tipo de civilización sedentaria que empezó a tener granjas y a poseer algunos animales, tuvo la necesidad de contar o tener en cuenta las cosas o los utensilios que tenía a diario. Entonces desde allí empezó la necesidad de la matemática. Entonces encontramos algunas civilizaciones importantes como la civilización de Babilonia, la civilización india y también la civilización egipcia. Cada una de ellas aportó algo diferente y cosas importantísimas a nuestra civilización de ahora. En el caso de la civilización egipcia y la Babilonia tenían un sistema parecido, que era la suma de cada uno de sus jeroglíficos, que cada uno significaba 1, 10, 100 o 1000. Y en la India se creó el cero, que fue un boom importante en la matemática debido a que mejoró las cuentas y mejoró el contenido de la matemática, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los griegos y los romanos no conocían el cero. Sí se creó el cero en India, pero fue bautizado en Europa por el señor o el romano, o en ese tiempo italiano, llamado Fenobucci. Fue un aporte gigante para la matemática y sobre todo para el sistema decimal que a nosotros ahora somos los que los utilizamos. Docente Fabián, ¿nos puede comentar, por favor, qué aportes importantes dio la civilización egipcia en las matemáticas? Bueno, debemos tener en cuenta que la civilización egipcia es una de las civilizaciones más antiguas que existe en la humanidad. Digamos que su historia antigua data más o menos desde el año 3200 a.C. hasta el 31 a.C. Y pues hay que tener en cuenta que la evolución de la matemática en ese momento pues estaba en pañales, pero esta civilización fue demasiado importante para el crecimiento de las matemáticas en sí. ¿Cuál era el sistema numérico que ellos utilizaban? Era un sistema en símbolos que tenía un símbolo del 1, del 10, del 100 y del 1000. Y para crear cualquier tipo de número natural, ellos lo que hacían es sumar esos mismos símbolos. Por ejemplo, si nosotros queríamos, o si los egipcios en nuestro lugar querían crear el número 1235, entonces lo que tenían que hacer era poner un símbolo de 1000 más dos símbolos de 100 más 3 símbolos de 10 y finalmente 5 símbolos de 5, y así se sumaban dichos símbolos y daban el número 1235. Estos aportes fueron importantes para que después los griegos y los romanos crearan sus propios sistemas numéricos en sí. Bueno, profe Fabián, ahora coméntenos quiénes fueron los principales creadores de las matemáticas. Bueno, si hablamos de culturas, ya habíamos hablado de los egipcios, habíamos hablado de la cultura babilónica, también de la cultura hindú, inclusive los griegos y los romanos. Pero digamos que en la era moderna y en la era antigua han existido algunos personajes importantísimos que han hecho descubrimientos pues bastante novedosos en su época. Podemos hablar primero de Fibonacci, también podemos hablar de Leonard Euler, de Pitágoras, inclusive también podemos aquí hablar o proponer a Isaac Newton y a Albert Einstein como algunos de los padres de los conocimientos matemáticos más importantes que existen en la humanidad. Bueno, profe Fabián, en las matemáticas se menciona un personaje muy importante que es Leonard Euler. Cuéntenos
¿Por qué es tan importante este personaje dentro de las matemáticas? Bueno, el señor Leonhard Euler es un físico, matemático, inclusive filósofo alemán, y este señor fue uno de los más importantes en su época debido a que dio una contribución grandísima a la física matemática de su momento. Participó en la creación de la teoría de grafos, también fue uno de los partícipes de las teorías de la función y es conocido muchísimo por el número de Euler, que es importantísimo en algunas teorías físicas matemáticas que existen en el momento. Continuando con nuestra entrevista, coméntenos cuál ha sido o cuál fue la mayor contribución de las matemáticas a la humanidad. Bueno, profe Anisa, en realidad las matemáticas han dado avances importantísimos en la cultura y en la tecnología humana. Los avances matemáticos han ido acompañados también con la evolución de la mecánica y de nuestra cultura durante todos los siglos que el humano ha podido existir. Podemos dar diferentes ejemplos como el teorema de Pitágoras, como la ley de los grandes números, como la ley de gravitación universal, entre otras, por ejemplo la mecánica cuántica en estos momentos. Todo esto ha servido para que en este momento nuestra humanidad goce de algunas cosas o de algunas mejoras en cuanto a la tecnología. Teléfonos, televisores, radios, internet, todo ha funcionado gracias a la matemática. Bueno, profe Fabián, y para nuestra última pregunta, ¿nos podría comentar cuál es la importancia de la teoría de los grafos actualmente? Ok, la teoría de los grafos del profesor Euler bueno, aclarar primero que la teoría de los grafos no es solamente la teoría de las gráficas, porque algunas personas o algunos profes confundimos estas dos teorías, pero la teoría de los grafos tiene que ver mucho más allá. Euler planteaba que la teoría de los grafos es representada mediante esta fórmula, ¿no? Lo que quiere decir acá es que esta fórmula nos representa una pareja ordenada en un conjunto de vértices vacías, donde V es este conjunto de vértices vacías y E es un conjunto de aristas. Acá está representada la misma fórmula, pero gráficamente. Y esto ha llevado a repercusiones grandísimas en la matemática, en la física y también en la física cuántica. Pero las repercusiones más grandes que podemos encontrar actualmente es en la informática, en las telecomunicaciones y también en la computación, debido a que esta teoría ha ayudado a que las telecomunicaciones tengan una base importantísimo, sobre todo en las telecomunicaciones satelitales. Bueno, profe Fabián, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y fue de mucho agrado. A usted, profe, muchísimas gracias por su invitación.